Yo usaba un zapato, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Tu voz me habló y a la fuerte elección. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la fuerte elección. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora vives hoy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sacaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén, amén. Hola, hola. Pues, buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos. Qué felicidad estar aquí hoy, este domingo especial de resurrección. Y es un domingo de conmemoración. Estamos recordando algo que sucedió. Y fíjate que hay muchas conmemoraciones que nosotros hacemos año con año. Y cosas que suceden, que nosotros celebramos, cosas buenas. Por ejemplo, ahora estábamos celebrando el cumpleaños de uno de nuestros hermanos. Es una conmemoración. Y hay conmemoraciones que se hacen no solo de nuestros días que el Señor nos regala, pero también de eventos. Les voy a enseñar una foto en este momento. Ese que está ahí es un trozo del muro de Berlín. Y ese que está ahí soy yo. Por si no me han reconocido. Fíjese que ese pedacito de muro tiene 13 pies de alto y pesa 8,000 libras. 8,000 libras. Y lo trajeron desde Alemania, aquí a la ciudad de Suani. No crea que estoy en Alemania ahí, sino que aquí en la ciudad de Suani, ¿verdad? Y fíjese que ese muro es parte de un muro de 96 millas de largo. O sea, larguísimo. Larguísimo, y lo que hacía era dividir a Alemania en dos, ¿verdad? Alemania Oriental, Alemania Occidental. Lo que sucedía era de que no querían que la influencia
oriental, la que está al lado de Rusia, afectara, ¿verdad?, el lado occidental, o sea, el lado que está para Europa. Se quería que no se metiera esa influencia, querían tener eso dividido, pero pasó por la mitad de un país y habían familias que vivían en un lado y en el otro del país, quedaron divididas. Las personas también que querían emigrar, ¿verdad?, para trabajar, porque ustedes saben de que la emigración es un fenómeno que se da por las necesidades, ¿verdad? Las personas necesitan mejorar su vida y eso se ha dado desde el principio de los tiempos y la gente no podía emigrar, no podía pasar porque estaba ese muro y había muchas protecciones en ese muro. Ahí solo están viendo ustedes lo que es el muro, pero habían garitas, habían soldados, detrás del muro había un espacio que le llamaban el área de la muerte, porque si usted cruzaba por ahí, le disparaban. Habían hoyos donde si usted entraba con un vehículo, ahí quedaba con todo y carro. Entonces había mucho tipo de protecciones. Estaban tratando de mantener aislado el comunismo. Esa era la idea detrás de eso. Pero finalmente, después de 28 años, el 9 de noviembre de 1989, las autoridades dijeron que iban a quitar el muro y que iba a pasar. O sea, el muro cayó. La gente comenzó a pasarse. Dicen de que los soldados estaban en la entrada queriendo revisar los documentos. Tuvieron que dejar a la gente sin revisarles nada porque la gente se alborotó. Dicen que entraban por miles por el muro y entraban a abrazar a amigos, familiares que no habían visto en 29 años, 28 años. Toda una vida alejados por un muro. Y la gente se subía al muro y gritaba de alegría. Y hasta se guardaron pedazos de muro para andarlos por todo el mundo, mostrando de que la separación no ayuda. Y hermanos, ahora estamos celebrando algo similar, la caída de un muro más grande, la caída de un muro que era imposible que un humano pudiera derrumbar. Es, ¿verdad?, la celebración de la resurrección. Porque el Viernes Santo, si ustedes se recuerdan lo que habló el hermano Ricardo, había un velo que separaba el lugar santísimo de nosotros. Dios estaba alejado de nosotros. Y no había quien pudiera romper esa separación. No había quien la pudiera franquear. El que entraba moría indefectiblemente. Y me dejó impresionado que Ricardo nos dijo la dimensión, que era como 6 pisos de alto y como 3 pulgadas de grueso, y cosida de una manera que no se podía romper, y se rompió de arriba para abajo. Nadie podía alcanzar la parte de arriba, solo Dios podía hacer eso, y fue Él el que lo hizo. Y esa separación ahora abierta nos llena a nosotros este día de alegría, porque no solamente se ha roto la barrera, sino que también nosotros sabemos que nuestro Rey vive. Amén. Fíjese que yo me pongo a pensar que la paz con Dios siempre sería un beneficio grandioso, pero muy temporal, si solo pudiéramos disfrutar en esta vida. Aunque, mi hermano, yo les digo la verdad, si solo esta vida tuviéramos, yo estaría feliz, porque la vida el Señor me la cambió. Y yo estoy seguro que ustedes también, ustedes llevaban una vida, y la vida que tenemos con el Señor en este momento es una vida muy diferente. Y si solo esta fuera, yo estaría feliz, pero sería muy temporal, sería muy cortito, que unos duramos poquito, unos duramos más, pero sería muy temporal. Pero ahora vamos a ver que el Señor también botó la barrera de la muerte para Él y para nosotros. Y quiero que se pongan de pie, porque vamos a leer Mateo 27, 62 al 28, 15, donde está la historia de la resurrección. Y vamos a leer todos juntos, y quiero oír sus voces. Reina Valera,
capítulo 27, versículo 62, donde arrancamos, terminamos en el 15 del capítulo 28. Muchas gracias. Ahora sí le puedo decir mi rey. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido mucho consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Último versículo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vamos a orar. Señor del cielo, te doy gracias porque nos has dado la oportunidad de estar acá, leyendo tu palabra, meditando en ella y compartiéndola, dándonos cuenta, Señor, de lo hermoso que es lo que tú hiciste, que se volvió imposible de creer o digno de esconder y ocultar para aquellos a los cuales le es inconveniente, aquellos que no conocen tu nombre, aquellos que no creen en la esperanza de vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque nosotros hemos podido venir a la fe en tu nombre. Te doy gracias porque nosotros, sin haber visto, lo creemos. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están acá. Te pido una bendición especial para ellos mediante tu palabra, que pueda recibirla, que pueda bendecir sus vidas, que pueda alimentar el intelecto,
que pueda ser atesorada en sus mentes y en sus corazones, que pueda servir para cambio en sus vidas y que sea, Señor, fuente de vida eterna para aquellos que les escuchen. Bendícelo grandemente, Señor, a través de tu palabra. Es en Cristo Jesús que te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento. Fíjese cómo comienza el pasaje. Comienza en el versículo 62 diciendo al día siguiente, que es después de la preparación. Dice que es después del día de la preparación, y el día de la preparación es el día viernes. Entonces están aquí en el día sábado, que el sábado era un día muy sagrado para los judíos, pero no tan sagrado como para ir a ver cómo más estorbaban el milagro de la resurrección del Señor. Y se fueron para donde Pilato, y ahí dice claramente que fueron sacerdotes y fariseos, personas religiosas. Las personas religiosas a veces podemos cometer errores garrafales y tenemos que tener mucho cuidado si estamos en la voluntad del Señor. Se fueron a decirle a Pilato que había que asegurar la tumba, pero le dieron una razón para hacer esto, que Jesús había dicho que resucitaría. Yo en algún momento hasta pensé que esta gente no había entendido lo que Jesús iba a hacer, porque cuando él dijo que el templo caería y que él lo reconstruiría en 3 días, ellos sabían bien lo que le estaba diciendo, porque me doy cuenta en este momento de que ellos están aclarando que sí entendieron que se refería a la resurrección. Y dice que el segundo engaño sería peor que el primero. O sea, si alguien se roba el cuerpo, según ellos, y la gente comienza a decir de que él resucitó, sería peor que el primer engaño. Y yo dije, ¿cuál primer engaño? ¿A qué se refiere con el primer engaño? Y me puse a revisar la escritura y pude encontrar varias cosas. Yo creo que se refiere a sus enseñanzas. El Señor en algunos momentos no observaba rigurosamente la ley mosaica como lo hacían ellos. Ustedes saben que ellos antes de comer tenían un rito de lavamiento de manos. No se lavaban las manos solamente, sino que se lavaban hasta los codos, se lavaban la cara y hacían algo bien complejo del tiempo de la comida. Y había momentos que quizás no había la posibilidad de hacer estos ritos y el Señor no los hacía. Y no molestaba a los discípulos por eso. Cuando lo acusaron de no observar la ley, Él les dijo que no era malo lo que entraba en el cuerpo, sino lo que salía de él. Y Él se refería a las palabras, a los pensamientos, al odio, a las acciones. Y realmente tiene razón nuestro Señor. Nosotros no herimos a una persona con lo que nos comemos. Nosotros herimos a las personas con lo que decimos y con lo que hacemos. Es lo que viene del corazón, lo que hace daño a otra persona. También creían que Jesús se engañaba porque Jesús hablaba de la resurrección y algunos de ellos no creían en la resurrección, simple y sencillamente la negaban. Aunque entre ellos había habido gente resucitada. Ustedes pueden revisar la historia de Lázaro y todo el mundo se enteró. Es como que si eso sucediera en el día de hoy, ¿quién no se va a enterar? Hoy en la mañana estábamos hablando de noticias. Una noticia sale y se entera todo el mundo. Todos nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Ellos se dieron cuenta de la resurrección del muerto y lo vieron caminando entre ellos, y seguramente hablaron con ellos porque ellos andaban entrevistando a la gente que era sujeta de milagros. Ustedes pueden ver toda la entrevista que le hicieron al cojo de nacimiento. Se dieron cuenta que la resurrección era real, pero optaban por no creerla y estaban diciendo que el Señor era un engañador. También pensaban que era un engaño que Jesús le dijera a las personas que Él perdonaba pecados, porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero he aquí el problema, que ellos no entienden que Jesucristo es Dios. No tienen fe en Jesucristo como la tenemos nosotros. Así que en el versículo 65 podemos ver que Pilato le da lo que pide. Y aquí es donde comienzan las pruebas de la resurrección.
La primera prueba, la van a tener en pantalla, son los guardias y el sello. Los guardias y el sello. Pilato les dice, ahí tenéis una guardia. Y fíjense que cuando les dice, ahí tenéis una guardia, es porque ya había una guardia asignada al templo. Un grupo de soldados que cuidaba el templo. Y entonces les dice, hagan uso de la guardia que ustedes tienen asignada. Y fíjense, seguramente, yo no estoy seguro de cuántos serán los hombres que estaban asignados a la seguridad del templo. Pero algunos comentaristas dicen que una guardia era conformada por 4 soldados y un oficial. Otros dicen que la unidad mínima se llamaba precisamente unidad, valga la redundancia, y eran 10 soldados. Así que podrían ser entre 5 y 10 los que estaban asignados. Pero el asunto es que estos hombres conocían lo que había que hacer, porque les dice, asegúrenla como ustedes acostumbran a hacerlo. O sea, asegúrenla como ya saben. O sea, estos no son nuevos en lo que van a hacer. Saben lo que están haciendo. O sea, yo veo de que cuando van a asegurar la tumba, van a tener ustedes una foto en pantalla. Esto es parte de una película, se llama Risen, que es Resucitado, y deberían de verla, es con Joseph Fiennes, muy buena. Y esta representación que hicieron ahí, esa es la roca que sellaba la tumba, y era de ese tamaño más o menos, y era de ese espesor más o menos. Es una buena representación esa. Le ponían lazos tal y como lo ven ahí, y ponían unos sellos de cera, en los cuales le ponían un sello romano encima. Y eso es el equivalente a cuando usted pasa por una escena del crimen. Yo no sé si alguna vez le ha tocado pasar por una escena de crimen y dice crime scene, y usted no se atreve a cruzar por esa línea amarilla. Esa cinta amarilla significa manténgase afuera, y si usted se mete, usted se está arriesgando a que se lo lleven arrestado. Primeramente, por contaminar una escena de crimen. Segundo, porque ahora sus huellas van a estar ahí. Ahora usted es un sospechoso y lo pueden hasta acusar del crimen que sucedió ahí. La gente sabe, tiene el suficiente cuidado, por no decirlo de una manera fea, de no atravesar esa línea amarilla. No la atraviesan. Saben que se meten en tremendo problema. Eso es lo que significan esos lazos. Esos lazos no los va a tocar nadie, porque sabe que va a ser perseguido y va a perder la vida. El seguro que le pusieron a la piedra era algo muy, muy delicado de romper. Si nosotros tomamos en serio la línea amarilla, ellos tomaban muy en serio esos sellos romanos sobre la piedra. Además, los soldados que hacían la guardia no solo sabían hacer eso, sino que eran profesionales, no eran campesinos. En muchos de nuestros países se agarran campesinos para que sean soldados, pero ellos, los romanos no eran de esa manera. Los romanos tenían requerimientos mínimos. Para que una persona fuera soldado romano, debía saber leer, escribir y ser ciudadano romano. Imagínense. O sea, en aquel tiempo, no me estoy burlando de nada ni de nadie, pero una vez me detuvo un policía en mi país. Yo estaba bien jovencito y me pidió la licencia, y cuando me di cuenta, el policía estaba leyendo la licencia al revés. O sea, no se daba cuenta ni siquiera que la foto estaba de cabeza. El hombre no sabía leer, y no me parece gracioso, pero estaba revisando los documentos y no podía revisarlos. Pero los romanos tenían requerimientos mínimos. En ese tiempo, el que sabía leer y escribir era docto,
Y fíjese, ellos tenían ese requerimiento. Además los entrenaban y los licenciaban, tal como ahora. Ustedes saben que a los policías en Estados Unidos se les dice cops. Quiere decir Certified Officer of the Police. Quiere decir que es un policía certificado oficialmente. Eso quiere decir cop. Y entonces ellos también certificaban a sus soldados. No eran gente sin preparación. Eran jóvenes entre 18 y 22 años, jóvenes fuertes. Eran profesionales. O sea, está asignando gente competente a cuidar la tumba. No está asignando a cualquier grupito de personas. Enfrentar a 5 o 10 soldados romanos es el equivalente a que usted quiera y vaya a enfrentar 5 policías de Georgia. No le puede uno ganar a un policía. Usted ve lo que pasa cuando uno le levanta la voz a un policía. Y hay gente que es tonta y lo hace, y ahí aparecen en YouTube que cuando lo están revolcando todos. Porque no te puede meter con un hombre entrenado de esa manera. La segunda prueba es el terremoto y el ángel. La guardia y el sello, los guardias y el sello es una prueba grande. El terremoto y el ángel es otra prueba grande de la resurrección. Asumo por lo que dice Mateo 28:1 que los soldados pasaron ahí la noche y llegando la mañana del domingo venían las mujeres. Y esto no es un embalsamamiento. Los judíos no embalsamaban. Los egipcios sí, los judíos no. Lo que hacían era como un rito de purificación. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa historia cuando la mujer vino a ungir los pies de Jesús con sus cabellos y con una libra de nardo puro. Cuando Jesús, él dijo, ella lo está haciendo porque me está preparando para mi muerte. Eso es lo que dijo Jesús. Pero fíjese bien, la piedra es muy pesada y las mujeres no podían moverla. Lo vimos en la clase de escuela dominical esta mañana. Ellas iban y yo no sé cómo pensaban que iban a mover la piedra. Supongo que iban a pedirle ayuda a alguien. Pero cuando llegaron, el ángel mueve la piedra. Y los 4 soldados y oficiales, aquellos hombres preparados, aquellos hombres con mucho entrenamiento, licenciados, que podían leer y escribir y que sabían lo que estaban haciendo, quedaron congelados del miedo, con armas y todo, no importa. La Biblia dice que se quedaron como muertos. ¿Por qué? ¿Por qué es que se quedaron como muertos? Porque un ángel descendió del cielo. Es la primera cosa que yo vi en la escritura. Si está diciendo ahí que el ángel descendió del cielo, quiere decir que ellos estaban cuidando, lo estaban viendo para todas partes y de repente vieron que venía de arriba. Imagínense que usted ve que un hombre desciende, que los hombres no vuelan. Entonces, o sea, se quedaron, no pueden explicar lo que está sucediendo. Segundo, la fuerza del ángel, porque mover esa piedra requiere muchas personas, 2 o 3 hombres fuertes. Y no dice que lo hizo con un dedo, pero se imagina que con un dedo lo hizo. Los ángeles son seres poderosos. Movió la piedra solo. Eso lo tiene que haber dejado sorprendido, porque dijeron, si nos le vamos encima no le vamos a ganar. Otra cosa es la apariencia del ángel. Dice que se miraba como un relámpago. ¿Cómo se mira un relámpago? O sea, díganme ustedes. A veces la Biblia no nos dice bien las cosas porque no hay manera de decirlas. Juan en Apocalipsis dice un montón de cosas que nosotros decimos, ¿y qué es todo eso? Pues no hay aquí cómo describir esas cosas porque no las tenemos en la tierra. No se pueden describir.
Dice cara como de relámpago. O sea, era un rayo de luz la cara del ángel. Un rayo de luz. Se puede imaginar. Y la ropa blanca. Y fíjese que yo me puse a pensar, ya sabía que le iba a causar miedo a la gente, el ángel. Seguramente no era la primera vez que venía a dejar un mensaje a la tierra. Y él sabía que la reacción normal de los humanos era miedo. Porque miren lo que le dice en el versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. O sea, aquellos sí que teman. Me dio mucha risa pensar en eso. O sea, ustedes no teman, ustedes sí, ¿verdad? Ustedes quédense quietos. Me causó risa ver eso. Pero fíjate que aunque les haya dicho a las mujeres que no teman, no sirvió de mucho. Ellas también estaban sorprendidas y asustadas. Dice que se fueron con temor en el versículo 8. Se fueron con temor, o sea, ellas iban con miedo también. También sabían que con ellas no era el problema, pero también se sorprendieron de ver lo que habían visto. Y esto, ¿verdad?, las convierte a ellas también en una prueba. Nuestra hermana Iris estaba en lo cierto esta mañana cuando nos dijo de que las mujeres en ese tiempo no podían dar testimonio porque no contaban. Y no estamos hablando solo de la estricta cultura judía, también de la romana. O sea que era a través de las culturas a la mujer no se le daba crédito. Entonces, número 3, el testimonio de las mujeres se convierte en una prueba de la resurrección. Ellas se les da un mensaje a llevar, que el crucificado resucitó. Y se asegura el ángel de decirle, Jesús, el que crucificaron, para que no haya duda de quién es el que están buscando, y para que la Biblia tenga este registro exacto de quién estamos hablando que resucitó, es de Jesús. Y les dice a las mujeres que vayan y lleven esa noticia. Ahora, ¿cuál es la prueba? ¿Por qué vienen a hacer las mujeres una prueba? Porque si en ese tiempo alguien hubiera urdido una mentira, lo primero que hubiera hecho es conseguir testigos hombres para que les creyeran. Porque era evidente que a una mujer no le iba a creer nadie. Y el Señor las puso a todas mujeres. Y ahora nosotros sabemos por qué. Porque si hubiera sido una mentira, a nadie se le hubiera ocurrido poner a una mujer de testigo. Imagínense el poder del Señor. Sabía que nosotros nos iba a servir de prueba esto. El Señor no conoce la discriminación. Y nosotros como cristianos tampoco. Debemos darle a las mujeres el valor que se merecen. El Señor nos da ejemplo. Pero es una prueba de la resurrección. Las mujeres tienen el privilegio de ser las primeras testigos de la resurrección de Jesucristo. La cuarta prueba tampoco es muy evidente. Número 4, los soldados que huyen. Los soldados que huyen. Fíjese lo que dice Mateo 28, del 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Unos de la guardia, o sea, no dice todos los de la guardia. Unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea, lo vieron y lo fueron a decir. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos de Jesús, por supuesto, vinieron de noche y lo hurtaron, el cuerpo, ¿verdad? Estando nosotros dormidos. Estando nosotros dormidos, qué ridículo. Ahorita les voy a decir por qué. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Fíjese que estamos hablando que era un mínimo de 4 hombres y un oficial, 4 soldados profesionales y un oficial. Pero no fueron todos a dar aviso. Quiere decir que unos se fueron por otro lugar. Solo unos fueron a dar aviso y otros se fueron para otra parte. ¿Por qué dice algunos y no todos? Porque los que se escaparon con justa razón. Fíjese de que si usted hubiera sido soldado romano en ese tiempo, estoy seguro que no hubiera sido del grupo que iba a ir a la razón, sino que hubiera sido del grupo de huir, porque su vida depende de eso. O sea, les quitaban la vida. Y fíjese, me metí en una enciclopedia para buscar acerca de la disciplina romana. Dice que era conocido que los soldados romanos eran sometidos a una disciplina estricta. Si un soldado desertaba de sus puestos, o sea, esto es lo que era desertar el puesto. O sea, desobedecían órdenes, fracasaban en sus misiones, tenían faltas de conducta o no cumplían con las leyes y reglamentos, podían enfrentar duros castigos que iban desde multas económicas, descensos, palizas y hasta muerte por diversos medios, incluida la crucifixión. Eso está en la enciclopedia. Ustedes lo pueden buscar. Los romanos no tomaban ligeramente los cargos que les encargaban. O sea, si a ellos les dijeron cuidar esa tumba, hermanos, estaban cuidando esa tumba. La severidad del castigo dependía a menudo de la gravedad del delito y de la discreción del oficial al mando o del tribunal militar. O sea que si les tocaba un malo, les quitaban la vida, y si les tocaba un bueno, les daban una gran paliza. Entonces, dice de que la amenaza de un castigo severo sirvió como un elemento disuasivo para mantener el orden, la disciplina y el éxito dentro de las filas del ejército romano. Imagínense. Era crucial todo esto para el éxito de sus campañas militares y conquistas. Por eso es que estaban gobernando ahí, porque eran efectivos. Así que si ellos llegaban contando que alguien había bajado del cielo, ¿quién les iba a creer eso? Que tenía cara de rayo, que había movido la piedra con un dedo, y que los que habían llegado no eran hombres sino que mujeres. ¿Cómo se iban a ver? No les iba a creer nadie, le iban a quitar la vida. Ellos vienen a conformarse en otra prueba más de la resurrección. Incluso dice que le ofrecieron protección porque sabían que estaban en riesgo. Les voy a poner una foto en pantalla. Este es Lionel Lockwood. Me gusta el nombre, Lionel. Y es un abogado internacional que murió en 1997. Su nombre aparece en el libro de los récords Guinness. Está en los récords Guinness porque él ganó 245 casos de asesinato como defensor consecutivamente. O sea, si a usted lo acusaban de asesinato, usted lo contrataba a este hombre y lo encontraban libre de culpa. Era un abogado exageradamente bueno. Y fíjese lo que él dijo. Él ya murió, por cierto. Dice, he pasado más de 42 años como abogado, defensor, litigante internacional. En muchas partes del mundo lo he hecho y he tenido la suerte de conseguir varios éxitos en juicios con jurado. Y digo inequívocamente que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a aceptarla mediante las pruebas porque no dejan ningún lugar a dudas. Uno de los mejores abogados del mundo que se acostumbra a estar revisando minuciosamente las pruebas para poder acusar o defender a una persona, se da cuenta de que la prueba de la resurrección es abrumadora y que no hay manera de no creerla. Todo esto lo hace el Señor para que no haya excusa el día del juicio.
No hay excusa. Y hay muchas cosas más que podemos observar para poder comprobar la resurrección. Muchas cosas más. Pero me limité al pasaje de hoy. Pero si nos vamos de pasaje en pasaje, nosotros podemos encontrar muchas más pruebas que nos llevan a la conclusión lógica de que la resurrección de Jesucristo realmente tuvo lugar. La resurrección del cristianismo es la resurrección de Jesucristo, la médula del cristianismo. Pero ¿para qué creerlo? ¿Para qué debemos creer que Jesucristo resucitó? La segunda de Corintios 5:15 en pantalla dice que para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, número uno, la resurrección de Cristo nos lleva a tener un cambio de vida. Vida nueva en Jesucristo. Eso es lo que representa nuestro bautizo. Morimos y al salir del agua resucitamos a una vida nueva en Jesucristo. La segunda cosa está en la primera de Tesalonicenses 1:10. Dice que también nos sirve para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, vamos a tener una nueva vida en Cristo y vamos a tener la esperanza de su regreso y vamos a tener la seguridad de que no vamos a ser juzgados. Él nos libra de la ira venidera. Una razón más está en la primera de Corintios 15, 22, 23. Dice que porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, quien es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. No solamente esperamos a Cristo, no solamente vivimos una vida nueva, no solamente estamos libres de juicio, sino que además cuando Él regrese, nosotros tendremos cuerpos glorificados y vida eterna. Qué bendición más grande saber que porque Jesucristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Gracias a Dios por su salvación y por sus promesas a través de la resurrección de Jesucristo. Amén. Hermanos, les deseo un feliz día de resurrección. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias. Gracias por este día hermoso que nos has dado en el que celebramos tu resurrección. Gracias por tu bondad y amor. Gracias porque, Señor, todas estas pruebas, Señor, no dejan lugar a duda de lo que tú hiciste. Y Padre, yo recuerdo cuando estuve viendo en detalle las pruebas de la resurrección y me doy cuenta cómo es imposible no creer en ti. Padre, te pido misericordia por aquellos que no lo ven. Te pido que tu Santo Espíritu los toque y que puedan verlo, de tal manera de que ellos también puedan venir a gozar de la esperanza, librarse del juicio venidero, tener una vida nueva y resucitar en un cuerpo glorificado, así como tú prometiste que no sucedería. Bendito sea, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, y te doy gracias por permitirnos celebrar esto. Este es un día lleno de alegría, lleno de felicidad. Bendito sea, Señor, porque las cosas no acabaron en un oscuro viernes, sino que en un día domingo soleado, tú volviste a llenar nuestros corazones de alegría y de esperanza. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Un aplauso a Jesucristo, el vive.